La función lineal. Como su nombre lo indica, la función lineal, la gráfica de la función lineal es una línea. Pero tenemos dos tipos de funciones lineales diferentes. La función lineal constante y la función lineal afín. ¿Qué diferencias tienen? La función lineal constante tiene una fórmula de este tipo: f de x o y igual a un número. La función lineal afín tiene una fórmula de este tipo, o y, ¿no es cierto? Porque es exactamente lo mismo, con una pendiente y una ordenada al origen. Por ejemplo, una función lineal constante es y igual 5. Una función lineal afín es 2x más 4, por ejemplo. Gráficamente, esta va a ser una función paralela al eje de las x, y esta función va a ser una función lineal que la vamos a ver crecer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? En realidad, esta función tiene pendiente 0. Recuerden que la pendiente es el valor que le da la inclinación a la recta. En el caso de la función lineal constante, la pendiente vale 0. O sea que en realidad la fórmula de esta función hubiera sido igual x por 0 por x más 5. Y esta es nuestra pendiente. Esa pendiente 0 indica que la recta es paralela al eje de las x, que no va a tener inclinación. En cambio, en este caso, nuestra pendiente m es el número 2. Recuerden que cuando la pendiente es positiva, es decir, mayor que 0, nos vamos a encontrar con una recta creciente. Y cuando la pendiente es negativa, es decir, menor que 0, nos vamos a encontrar con una recta decreciente. En el caso de la pendiente 0, que son las funciones constantes, nos vamos a encontrar con una función constante. Vamos a ver algunos ejemplos con gráficos. Vamos a dibujar un eje de coordenadas cartesianas, eje X llamado abscisas, eje Y llamado ordenadas, y vamos a representar la función f de x igual 5. Recuerden que f de x e y es lo mismo. ¿Cómo vamos a graficar esa función? Es muy sencillo. 1, 2, 3, 4, 5. Trazamos una línea paralela al eje de las x que pase por el punto 5 de y. Listo. Esta entonces es la función f de x igual 5 o y igual 5. ¿Qué pasa cuando queremos graficar la función? Vamos a ir acá. F de x igual, ¿cuál era nuestro ejemplo? 2x más 4. 2x más 4. En el caso de la función constante, basta con tener un punto por el que pasa. Pasa por el punto 0,5. Y se va a mantener constante, no va a tener inclinación. Pero en el caso de una función lineal afín, que no es constante, que tiene inclinación, necesitamos al menos dos puntos para poder graficarla. Esos dos puntos pueden salir de una tabla de valores cualquiera, donde yo elijo los valores de x y obtengo los valores de y al calcular ahí adentro. Por ejemplo, para x igual a 1, 2 por 1, que fue el valor que elegí, más 4, 2 por 1, 2 más 4, 6, quiere decir que el punto 1, 6 es parte de nuestra función. Y por ejemplo, menos 1, siempre es bueno elegir un número positivo y uno negativo. 2
por menos 1 más 4. Se dan cuenta, ¿no? Que lo que hago es reemplazar a la x por este valor. Menos 2 más 4 igual 2. El punto menos 1, 2 es otro de los puntos por los que pasa nuestra función. Marcaríamos estos dos puntos en la gráfica, vamos a hacerlo, y luego los unimos. Entonces, el punto 1, 6. 1 para x, siempre la primer coordenada de un punto es el valor x y la segunda es el valor de y. 1, 6. 1 para x y 6 para y. La intersección de esos valores es el primer punto por el que pasa nuestra función. Pero fíjense que con este punto solo no nos alcanza, porque yo podría tener infinitas rectas que pasen por ese punto. Necesito otro que determine la inclinación. Y es el otro que calculé acá, menos 1, 2. Entonces, menos 1 para x, 1, 2 para y. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a unir esos dos puntos y vamos a obtener la función y igual 2x más 4. Muy bien. Nosotros, en lugar de haber elegido dos puntos por tabla, podríamos haber calculado la raíz y la ordenada al origen de esta función, que ahora las tenemos a la vista. Fíjense, recuerden, la ordenada al origen es el punto en el que se corta el eje y, la raíz es el punto en el que se corta el eje x. Pero ¿cómo hacemos para calcularlas si nosotros no las estuviéramos viendo en este momento? O si queremos chequear si efectivamente esta función nos quedó bien graficada. Acá nos estamos dando cuenta que la raíz está pasando por menos 2 y la ordenada al origen está pasando por el número 4. ¿Cómo se hacía para calcular? Que además también me evitaría usar la tabla de valores, porque con esos valores yo podría graficar. Muy bien. Veamos. Raíz y ordenada al origen. Bien, pensemos en lo siguiente. La raíz, por su ubicación, fíjense, tiene coordenadas menos 2, 0. Quiere decir que cuando x vale menos 2, y vale 0. Entonces es lo que vamos a hacer. En nuestra función vamos a decir que y vale 0 y vamos a calcular cuál es el valor de x cuando y vale 0. ¿Cómo lo hacemos? Por pasaje de términos. Pasamos el 4 restando, pasamos el 2 dividiendo, x es igual a menos 2. Esa es nuestra raíz, coincide con el punto por el que habíamos pasado en el gráfico. Y la ordenada al origen, fíjense, ¿qué coordenadas tiene la ordenada al origen? Tiene coordenadas 0, 4. Quiere decir que cuando x vale 0, y vale 4. Entonces, para buscar una ordenada al origen, lo que hago es reemplazar al valor de x por 0. 2 por 0, 0, más 4, 4. Entonces, nuestra raíz está en el punto 2, 0. Nuestra ordenada al origen está en el punto 0, 4. Y en realidad en este tipo de funciones es justamente el término independiente. ¿De acuerdo? Entonces, pendiente y ordenada al origen. La otra manera de graficar es con la pendiente corriendo a la derecha hacia arriba o a la derecha hacia abajo, pero la verdad a mí es un método que no me gusta demasiado. Prefiero que lo hagan por tabla de valores o por cálculo de raíz y ordenada al origen. Si ustedes saben utilizar el método de la pendiente y les resulta útil, no tengo ningún problema con que lo usen. Bien, vamos a graficar un par de funciones más. Vamos a hacerlo con el cálculo de la raíz y la ordenada al origen. Vamos a buscar una función que tenga pendiente negativa. ¿Sí? Pendiente negativa. Muy bien. Vamos a calcular la raíz. Dijimos que para calcular la raíz reemplazamos a la y por 0 y pasamos de término. Pasa el 6. Pasa el menos 1 medio x que está multiplicando, va a pasar dividiendo con su signo.
Entonces nuestra raíz la vamos a encontrar en menos 12, es decir, coordenadas menos 12, 0. Y la ordenada al origen, vamos a reemplazar al valor de x por 0 y vamos a realizar los cálculos. Nuestra ordenada al origen está en y igual menos 6. Quiere decir que las coordenadas de nuestra ordenada al origen son 0, menos 6. Vamos a hacer un gráfico acá. Vamos a dibujar nuestros ejes de coordenadas cartesianas. Y en este caso voy a usar una escala de 1 en 1 porque tengo que marcar un menos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acá está el menos 12 para la raíz, menos 12, 0. Y 0, menos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí estamos en 0, menos 6 para la ordenada al origen. Vamos a unir esos dos puntos y vamos a obtener la gráfica de nuestra función, que era y igual menos 1 medio x menos 6. Fíjense que esta función quedó decreciente, cosa que ya sabíamos desde el principio porque la pendiente era negativa. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo analizamos una función lineal? Bien, comencemos con la función lineal constante, ¿sí? Vamos a analizar y igual 5. ¿Quién es nuestro dominio? De menos infinito a infinito. ¿Quién es la imagen? La imagen es el único valor por el que pasa la función. La imagen es el número 5. Ni siquiera es un intervalo, es un número, es un valor. Recuerden que la imagen la calculábamos, vamos a repasar esto. El dominio mirábamos desde el menos infinito al infinito, de izquierda a derecha. La imagen mirábamos de abajo hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, de abajo hacia arriba, ¿dónde está el único punto que involucra la imagen? En el número 5. Intervalo creciente, no hay. Conjunto vacío. Intervalo decreciente, tampoco hay. Conjunto vacío. Intervalo constante, todo. De menos infinito a infinito. Voy a dejarla acá para que se vea. ¿Tenemos raíces? No, no tenemos raíces. En ningún momento esta función roja corta el eje X. En este caso se pone no existe. Y aprovechemos para ver la diferencia. Cuando pongo conjunto vacío, ustedes le dicen cerito tachado, y cuando pongo que no existe. Cuando lo que no tengo es un intervalo, se pone conjunto vacío. Cuando lo que no tengo es un punto determinado, como una raíz o una ordenada al origen, se pone no existe, que es la E al revés tachada. La ordenada al origen sí la tenemos. ¿Dónde la tenemos? Acá. Acá se está cortando el eje Y. Entonces, en el punto 0, 5. Nos falta el conjunto de positividad. Fíjense, ¿dónde vemos la función? Por arriba del eje X. En todos lados. Está constantemente por arriba del eje X. Quiere decir que nuestro conjunto de positividad va de menos infinito a infinito. Y el conjunto de negatividad, ¿tenemos función por debajo del eje X? No. Quiere decir que el conjunto de negatividad no existe. Bien. Vamos a graficar, a analizar esta otra. La función 2x más 4. El dominio es exactamente igual, porque fíjense que arrancaría en el menos infinito y terminaría en el infinito. La imagen, en este caso, si la miramos de abajo hacia arriba, la función también va a comenzar en el menos infinito de y va a llegar al más infinito de y. Ocupa todo el eje Y. ¿De acuerdo? Muy bien.
No estoy calculando, no estoy poniendo máximos y mínimos porque las funciones lineales nunca tienen ni máximos ni mínimos, porque justamente no dan la vuelta. Recuerdan que yo les decía que había un máximo cuando la función subía, dejaba de subir y empezaba a bajar, y había un mínimo cuando la función bajaba, dejaba de bajar para volver a subir. Estas funciones nunca suben ni bajan, así que jamás tienen ni máximos ni mínimos. Intervalo creciente y todo, si todo el tiempo va a crecer. Entonces, de menos infinito a infinito. Intervalo decreciente no hay. Como es un intervalo, conjunto vacío. Intervalo constante no hay, no hace falta colocarlo. Raíz. La raíz tiene coordenadas -2, 0. La ordenada al origen tiene coordenadas 0, 4. Y vamos ahora con C más y C menos. Bien. C más. Toda la función que queda por arriba del eje X, desde la raíz -2 hacia el infinito. Y el conjunto de negatividad lo tenemos por debajo del eje X, de menos infinito a -2. Siempre van a estar cortados por las raíces. ¿Bien? Ok, vamos a la última función, la que era decreciente. ¿Dónde dejé el gráfico? Acá está. Vamos a analizar la función menos 1/2x menos 6. Muy bien, dominio. Dijimos que el dominio lo miramos de izquierda a derecha sobre el eje X. Esta función arranca en el menos infinito y termina en el infinito. Bien. ¿Qué más? Imagen. Lo mismo. La imagen, si la miramos de abajo hacia arriba, nos va a cubrir todo el eje Y. De manera que la imagen también va de menos infinito a infinito. Intervalo creciente no hay. Dijimos que era una recta toda decreciente. Conjunto vacío. Intervalo decreciente, todo. Si es toda decreciente, de menos infinito a infinito. Vamos con las raíces y la ordenada al origen. Miren, la raíz tiene coordenadas -2, 0. Y la ordenada al origen, coordenada 0, -6. Entonces, raíz, coordenada -12, 0. Ordenada al origen, coordenadas 0, -6. Vamos con el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Conjunto de positividad lo tenemos acá, este pedacito, de menos infinito a -12. Y el conjunto de negatividad, que es la parte de la función por debajo del eje X, de -12 al infinito. Y una cosa que me olvidé que vamos a marcar ahora es la clasificación. Recuerden, ¿cuándo una función es inyectiva? ¿Cuando solo sube o cuando solo baja? Quiere decir que la función constante no es inyectiva. No es inyectiva. La función esta, la 2x más 4, sí, porque todo el tiempo subió, nunca dio la vuelta. Esta función sí es inyectiva. Y la función decreciente también, porque todo el tiempo va a bajar. Entonces, también es inyectiva. A ver, resumamos. La función constante no es inyectiva, pero cualquier función lineal afín va a ser inyectiva porque solo va a crecer o solo va a decrecer. ¿Cuándo decíamos que una función era sobreyectiva? Cuando ocupaba todo el eje Y. Fíjense, la función constante no ocupa todo el eje Y, ocupa únicamente el punto 5. Quiere decir que no es sobreyectiva, por lo tanto no es biyectiva. La función 2x más 4 sí ocupa todo el eje Y. Arranca en el menos infinito y termina en el infinito. Entonces es sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva. Y la función decreciente lo mismo. Exactamente lo mismo, abarca todo el eje Y, arranca en el más infinito y termina en el menos infinito, por lo tanto es sobreyectiva
y a la vez es biyectiva. Bueno chicos, vamos a llegar hasta acá por hoy. Espero que lo hayan entendido. Practiquen, les dejo la tarea en el blog y nos vemos en la próxima clase de Zoom.